Hay lugares que guardan silencio de una manera distinta. No el silencio de la calma, no el silencio de la paz, sino ese otro silencio, el que queda cuando algo ha sucedido y nadie quiere nombrarlo. La estación de tren de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, Colombia, diciembre de 1928, imagina ese espacio. Los andenes de madera, el calor húmedo del Caribe pegado a la piel, el olor a tierra, a sudor, a fruta madura que se pudre lentamente bajo el sol. Y la gente, miles de personas reunidas allí. Hombres con sombreros de paja, mujeres con niños en brazos, trabajadores que llevan semanas durmiendo a la intemperie, esperando una respuesta que no llega, esperando que alguien al otro lado del poder los escuche. No llegaban armados, no llegaban con rabia ciega, llegaban con algo más difícil de sostener que la rabia, y llegaban con esperanza. Y esa esperanza, esa reunión, ese momento tan humano, tan comprensible, se convertiría en uno de los episodios más oscuros, más debatidos y más silenciados de la historia colombiana del siglo XX. Hoy vamos a hablar de lo que ocurrió allí, no con sensacionalismo, no con versiones simplificadas, sino con la frialdad necesaria para entender cómo un país puede voltearse contra sus propios trabajadores y cómo esa decisión puede perseguirlo durante décadas. Esto es la masacre de las bananeras, y la historia comienza mucho antes de esa noche de diciembre. Para entender lo que pasó en Ciénaga hay que retroceder. Hay que mirar el mapa de Colombia a finales del siglo XIX y principios del XX, y hay que entender qué estaba ocurriendo en la región que los colombianos llamaban la zona bananera. La región del Magdalena, en el norte del país, era entonces un territorio que combinaba una fertilidad extraordinaria con una pobreza igual de extraordinaria. Tierras ricas, gente pobre, una ecuación que en la historia latinoamericana se repetiría hasta el cansancio. Y en ese escenario apareció ella, la United Fruit Company. El nombre no necesita demasiada introducción para quienes conocen la historia de América Latina, pero conviene detenerse en ella porque es imposible entender la masacre sin entender primero la naturaleza de esta empresa. La United Fruit Company fue fundada en 1899 en los Estados Unidos, fruto de la fusión de varias compañías bananeras que ya operaban en el Caribe y en Centroamérica. Desde sus inicios no fue simplemente una empresa agrícola, fue en muchos sentidos un estado dentro de los estados en los que operaba. Su poder era de una escala difícil de dimensionar hoy en día. Controlaba tierras, controlaba ferrocarriles, controlaba puertos, controlaba los flujos de comunicación telegráfica en varias regiones. Tenía sus propias flotas de barcos, sus propias tiendas, sus propios hospitales, sus propias escuelas. Y tenía sobre todo algo que pocas empresas privadas han tenido en la historia moderna: la capacidad de presionar directamente a gobiernos soberanos para obtener lo que necesitaba. En Colombia, la United Fruit Company llegó a principios del siglo XX y se instaló en la región del Magdalena con una rapidez que dejó perplejos a muchos observadores. En pocos años, transformó la zona en lo que ella misma llamaba su zona bananera, una extensión de plantaciones que producían banano de exportación para los mercados norteamericanos y europeos. Las cifras de producción eran impresionantes. Los trenes cargados de fruta recorrían las vías que la propia compañía había construido. Los barcos salían cargados desde el puerto de Santa Marta. El dinero fluía, pero no hacia Colombia. O más precisamente, no hacia los colombianos que hacían posible todo aquello. Los trabajadores de la zona bananera vivían en condiciones que hoy resultarían inconcebibles en cualquier debate sobre derechos laborales, pero que en el contexto de principios del siglo XX eran, lamentablemente, bastante comunes en las regiones controladas por capital extranjero en América Latina. Trabajaban bajo un sistema de contratistas que los mantenía en una situación de ambigüedad jurídica permanente. La United Fruit Company no los contrataba directamente, los subcontrataba a través de intermediarios. Esto significaba, en la práctica, que cuando los trabajadores reclamaban derechos laborales, la empresa podía decir, con cierta precisión legal, que ellos no eran sus empleados.
Era una estructura diseñada no para producir banano, sino para producir impunidad. No había contratos escritos claros, no había garantías de estabilidad, no había indemnizaciones en caso de accidente, no había cobertura médica digna y lo que quizás más rabia generaba entre los trabajadores, no había salarios en dinero real. La compañía pagaba con vales, vales que solo podían ser usados en las tiendas de la propia compañía. Un sistema circular, cerrado, que ataba al trabajador a la empresa de una manera que iba más allá del contrato laboral. Los hacía dependientes de ella para comer, para vestirse, para existir. Imagina eso por un momento. Trabajas, te esfuerzas, produces riqueza que se embarca hacia otro continente y al final de la semana recibes un papel que solo sirve para comprarle a tu empleador lo que necesitas para seguir trabajando para él. No es esclavitud en el sentido legal del término, pero se le parece. Las viviendas eran precarias, barracones de madera sin ventilación, compartidos por decenas de hombres. El calor del Caribe convertía esos espacios en algo difícilmente habitable. Las enfermedades tropicales eran frecuentes, el paludismo, la fiebre amarilla, dolencias que en los países ricos de donde venía el capital ya habían encontrado respuesta, pero que en las plantaciones del Magdalena seguían cobrando vidas con regularidad. Y cuando un trabajador enfermaba gravemente, las opciones eran escasas. Los hospitales de la compañía existían, sí, pero eran para los empleados de rango superior. Para los trabajadores de base, la enfermedad era con frecuencia sinónimo de pérdida del trabajo, sin más. Todo esto generaba una olla a presión. ¿Y las ollas a presión, tarde o temprano, explotan? Pero antes de llegar a la explosión, hay que hablar de quiénes fueron los hombres y mujeres que decidieron organizarse. Porque la huelga de 1928 no surgió de la nada. No fue un estallido irracional de furia. Fue el resultado de años de organización lenta, cuidadosa, peligrosa. El movimiento obrero en Colombia, aunque joven e incipiente comparado con sus pares europeos o norteamericanos, había ido creciendo en las primeras décadas del siglo XX. Las ideas socialistas, anarquistas y sindicalistas llegaban desde Europa y desde otros países latinoamericanos. Los trabajadores colombianos comenzaban a conocer conceptos como el derecho a huelga, el contrato colectivo, la jornada laboral limitada. En la zona bananera, esas ideas encontraron terreno fértil, no porque los trabajadores fueran especialmente ideológicos, sino porque su situación concreta, cotidiana, los empujaba hacia la organización como única salida razonable. El Sindicato de Trabajadores del Magdalena había estado activo durante años, acumulando afiliados, documentando condiciones, articulando demandas. No era una organización radical en el sentido ideológico más extremo. Era, en su mayoría, gente que quería algo bastante simple: trabajar en condiciones dignas, recibir un salario real, tener alguna certeza sobre su futuro. A lo largo de 1928, las tensiones fueron escalando. Las negociaciones informales habían fracasado repetidamente. La United Fruit Company tenía poco incentivo para ceder. Era infinitamente más poderosa que cualquier sindicato local, tenía el respaldo de su gobierno de origen y sabía que el gobierno colombiano dependía en buena medida de la estabilidad económica que ella representaba en la región. En octubre de 1928, los trabajadores formalizaron sus demandas en un pliego de peticiones que fue presentado a la empresa y al gobierno colombiano. Las demandas eran, vistas desde hoy, moderadas: seguridad social, habitaciones higiénicas, eliminación de los vales y pago en dinero efectivo, descanso dominical remunerado, hospitalización y medicamentos para los trabajadores enfermos, abolición de las contratistas intermediarias. Nada revolucionario, nada que no fuera considerado razonable en muchos países en esa misma época. Pero para la United Fruit Company y para el gobierno colombiano conservador de Miguel Abadía Méndez, estas demandas representaban algo inaceptable. No tanto por su contenido específico, sino por lo que implicaban: reconocer que los trabajadores tenían derechos, reconocer que la empresa debía responderles, reconocer que el capital extranjero no podía hacer en Colombia lo que quisiera sin consecuencias.
Ese reconocimiento era lo que estaba en juego, y ni la empresa ni el gobierno estaban dispuestos a concederlo. La huelga comenzó oficialmente el 12 de noviembre de 1928. Miles de trabajadores de las plantaciones, de los ferrocarriles, de los puertos se detuvieron, dejaron de trabajar. Una acción colectiva de una escala que la región no había visto antes. El impacto económico fue inmediato y significativo. Las plantaciones comenzaron a acumular fruta sin poder exportarla. Los trenes se detuvieron. Los barcos esperaban en los puertos sin carga. Y eso fue exactamente lo que puso en alerta a las personas que importaban en esta historia. No al gobierno colombiano en primera instancia, sino a la United Fruit Company y detrás de ella al gobierno de los Estados Unidos. Los archivos diplomáticos que se desclasificaron décadas después revelan comunicaciones que resultan reveladoras. El cónsul norteamericano en la región reportaba a Washington con detalle la situación. Los directivos de la United Fruit Company presionaban a sus contactos en el Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado, a su vez, hacía llegar al gobierno colombiano un mensaje que era difícil de malinterpretar. La huelga debía terminar. La producción debía reanudarse. El orden debía ser restaurado. Y si Colombia no podía o no quería hacerlo, los Estados Unidos podrían verse obligados a intervenir para proteger los intereses de sus ciudadanos. Esta amenaza velada pero real hay que entenderla en su contexto. En 1928, la política del garrote que había definido la relación de Estados Unidos con América Latina seguía siendo una realidad operativa. La intervención militar norteamericana en países de la región no era una posibilidad hipotética, era algo que había ocurrido repetidamente en las décadas anteriores. En Nicaragua, en Haití, en la República Dominicana, en Cuba, Colombia sabía que la amenaza no era retórica. El gobierno de Abadía Méndez se encontraba en una posición que vista desde fuera parece clara, pero que desde dentro debía de sentirse como un callejón sin salida. Por un lado, tenía ante sí a decenas de miles de trabajadores colombianos con demandas razonables, ejerciendo un derecho que incluso la legislación de la época reconocía en cierta medida. Por otro lado, tenía a la United Fruit Company, que representaba una parte significativa de los ingresos de exportación del país, y detrás de ella al gobierno más poderoso del hemisferio. La decisión que tomó no fue una sorpresa. El gobierno eligió a la empresa. El general Carlos Cortés Vargas fue designado jefe civil y militar de la zona del Magdalena. Llegó a la región con tropas del ejército colombiano. Su misión, aunque nunca fue formulada así en términos tan directos, era clara: terminar la huelga. Las negociaciones que siguieron a su llegada fueron en la práctica inexistentes. La empresa se negó a negociar con los huelguistas directamente. El gobierno declaró la huelga ilegal, invocando disposiciones sobre turbación del orden público, y los trabajadores, que llevaban semanas en las calles, que habían visto sus demandas ignoradas repetidamente, no tenían muchos lugares a donde ir. La tensión en esas semanas de noviembre y principios de diciembre es algo que los testimonios posteriores describen de manera consistente: un ambiente de amenaza latente, soldados patrullando las calles, rumores corriendo de boca en boca, líderes sindicales arrestados, algunos desaparecidos. El miedo comenzaba a instalarse, pero también una especie de determinación colectiva. Habían llegado demasiado lejos para retroceder sin haber obtenido nada. Y así llegamos a la noche del 5 de diciembre de 1928. Y a la madrugada del 6, la gente llevaba horas reunida en la plaza y en los alrededores de la estación de tren de Ciénaga. Las fuentes varían sobre cuántos eran exactamente. Algunos hablan de 2000 personas, otros de más. Lo que todas las fuentes coinciden es que había una multitud. Estaban allí porque habían sido convocados, porque esperaban, quizás todavía, algún tipo de resolución, alguna señal de que la situación se iba a encauzar de otra manera. El general Cortés Vargas llegó con sus tropas. Se leyó el decreto de estado de sitio. Se dio a la multitud un plazo para dispersarse. Lo que ocurrió después es el centro del debate histórico que persiste hasta hoy. No en el sentido de si ocurrió algo, eso no está en disputa, sino en el sentido de cuánto ocurrió y cómo
Los soldados abrieron fuego sobre la multitud. Eso es lo que sabemos. Lo que los testigos describen, lo que el propio general Cortés Vargas admitiría después, aunque en sus propias palabras y con su propia justificación. Lo que no sabemos con certeza es cuántas personas murieron esa noche y en los días que siguieron. Y esa incertidumbre no es accidental, es en sí misma parte de la historia. El gobierno colombiano habló en un primer momento de un número muy bajo de víctimas. El propio Cortés Vargas, en su informe oficial, mencionó 9 muertos. 9, una cifra que incluso en ese momento, incluso con la información limitada que circulaba, resultó difícil de sostener. Los testimonios de sobrevivientes, recogidos en los días y semanas siguientes, pintaban un cuadro radicalmente diferente. Hablaban de cuerpos transportados en vagones de tren, de entierros masivos y apresurados, de personas que simplemente desaparecieron y nunca regresaron a sus casas. El debate sobre el número real de víctimas continuaría durante décadas y sigue sin resolverse de manera definitiva. Las estimaciones serias van desde algunas decenas hasta varios cientos. Algunos historiadores han argumentado que la cifra podría superar el millar, aunque esto es difícil de sostener con documentación concreta. Otros colocan el número en un rango más conservador pero igualmente devastador, entre 100 y 400 personas. La diferencia entre 9 y 400 no es un detalle estadístico, es la diferencia entre un incidente y una masacre, y esa es exactamente la razón por la que el debate sobre los números importa tanto y por la que las autoridades de la época tenían tanto interés en mantener la cifra lo más baja posible. En los días que siguieron a la madrugada del 6 de diciembre, la zona bananera vivió algo que muchos sobrevivientes describirían después con una palabra que aparece una y otra vez en los testimonios: silencio. No el silencio de la calma, el silencio del miedo. La gente no hablaba. Los líderes sindicales que no habían sido detenidos durante la huelga buscaron refugio, se escondieron, huyeron. Los trabajadores volvieron a las plantaciones. La fruta volvió a cargarse en los trenes. Los barcos volvieron a navegar hacia el norte. Y el gobierno colombiano, la United Fruit Company y el gobierno de los Estados Unidos respiraron con alivio. El orden había sido restaurado. Ese era el eufemismo que se usaba. El orden había sido restaurado. Pero ¿qué clase de orden es ese? ¿Qué significa restaurar el orden cuando lo que se restaura es la capacidad de una empresa extranjera para explotar trabajadores sin que estos puedan protestar? Esas preguntas no se hacían en voz alta en Colombia en diciembre de 1928. Se harían después, mucho después, y a un costo considerable para quienes se atrevieron a formularlas. La versión oficial del gobierno colombiano en los días posteriores fue una construcción cuidadosa. Cortés Vargas argumentó que había actuado en legítima defensa, que la multitud era agresiva, que los soldados habían sido atacados primero, que la huelga había sido infiltrada por agitadores comunistas extranjeros que buscaban desestabilizar el país. Este último argumento es particularmente interesante porque reaparecería en múltiples contextos a lo largo del siglo XX en toda América Latina la idea de que cualquier protesta obrera legítima era en realidad una conspiración comunista dirigida desde el exterior. Era una herramienta retórica tremendamente útil, porque deslegitimaba a los trabajadores sin necesidad de responder a sus demandas concretas. ¿Eran comunistas los trabajadores de la zona bananera? Algunos líderes sindicales tenían simpatías de izquierda, sí, pero las demandas del pliego de peticiones eran, como ya señalamos, demandas laborales básicas. No eran un programa revolucionario. La narrativa del complot comunista fue en gran medida una ficción conveniente. El gobierno colombiano presentó ante el Congreso un informe sobre los sucesos. El debate parlamentario que siguió fue uno de los momentos más significativos del periodo, no porque condujera a ninguna consecuencia real para los responsables, sino porque produjo uno de los discursos más recordados de la historia política colombiana. Jorge Eliezer Gaitán, entonces un joven político de 31 años, decidió ir a la zona bananera antes de hablar en el Congreso. Habló con sobrevivientes, recogió testimonios, recopiló información.
Y luego se paró ante el Congreso colombiano e interpeló al gobierno con una dureza que resultó insólita para la época. Es menor que numeral cero, 5 numerales mayor que E. Gaitán no tenía en ese momento el poder político que alcanzaría 2 décadas después, pero su intervención sobre la masacre de las bananeras fue el principio de una carrera que lo convertiría en el líder popular más importante de Colombia en el siglo XX y cuyo posterior asesinato en 1948 desencadenaría el periodo de violencia que los colombianos llaman simplemente la violencia. Todo eso estaba por ocurrir. En 1928, Gaitán era una voz solitaria hablando de cosas que el país prefería no escuchar. Pero Gaitán no fue el único en documentar lo que había pasado. La masacre de las bananeras tuvo un testigo particularmente singular, un joven de apenas un año que vivía en Aracataca, un pueblo de la zona bananera, y cuya familia había estado de alguna manera cerca de los eventos. Su nombre era Gabriel García Márquez. Décadas después, García Márquez transformaría la masacre en literatura. En 100 años de soledad, el episodio aparece filtrado a través de la mirada del personaje de José Arcadio II, quien sobrevive a la matanza y pasa el resto de su vida intentando convencer a sus vecinos de que ocurrió algo que el pueblo parece haber decidido colectivamente olvidar. La novela habla de 3.000 muertos, un número que el propio García Márquez señaló que era una exageración literaria deliberada, un recurso del realismo mágico para enfatizar la magnitud de lo que había ocurrido y del olvido que lo siguió. Pero la imagen que García Márquez construyó, la de un pueblo que olvida, que niega, que reescribe su propia historia para no tener que vivir con lo que ocurrió esa imagen, sí captura algo real. Algo que los historiadores, desde una perspectiva diferente, también han documentado. El olvido de la masacre de las bananeras no fue espontáneo, fue inducido. Las autoridades de la época tomaron medidas activas para suprimir la información. Los periódicos que se atrevieron a publicar relatos de testigos recibieron presiones. Los líderes sindicales que habían sobrevivido fueron perseguidos durante años. Los trabajadores que intentaban hablar de lo que habían visto lo hacían en susurros, con la puerta cerrada, mirando sobre sus hombros. El miedo es un instrumento de silencio extraordinariamente eficaz. Y el gobierno colombiano, en los años que siguieron a la masacre, lo usó con eficacia. La United Fruit Company, por su parte, siguió operando en la zona bananera durante décadas más. Las condiciones laborales mejoraron algo con el tiempo, pero lentamente y siempre bajo la presión de nuevas organizaciones de trabajadores que tenían que comenzar prácticamente desde cero, porque las organizaciones anteriores habían sido destruidas. La empresa no fue sancionada de ninguna manera significativa por lo que había ocurrido. Ningún directivo compareció ante ningún tribunal. Ningún gobierno le exigió responsabilidades. Y el gobierno colombiano, que había tomado las decisiones que condujeron a la masacre, tampoco pagó un precio político inmediato significativo. Abadía Méndez terminó su mandato. Cortés Vargas escribió sus memorias, en las que defendía sus acciones hasta el final. La impunidad fue tan completa como el silencio. Pero los silencios no duran para siempre. No todos, al menos. En los años y décadas que siguieron, la masacre de las bananeras fue reapareciendo, no siempre en la historia oficial, con más frecuencia en la memoria popular, en los relatos que los sobrevivientes transmitían a sus hijos, en los debates que los sindicatos obreros usaban para explicar por qué la organización era necesaria y peligrosa al mismo tiempo. En los años 30, con la llegada de los gobiernos liberales que rompieron la hegemonía conservadora en Colombia, hubo algunos intentos de revisar el relato oficial. Gaitán siguió hablando del tema. Se publicaron algunas investigaciones periodísticas. El nombre de Ciénaga comenzó a adquirir un significado simbólico para el movimiento obrero colombiano. La masacre se convirtió lentamente en un punto de referencia para entender la relación entre el Estado colombiano, el capital extranjero y los trabajadores. No de manera cómoda, no sin resistencia, pero de manera persistente. Los años 60 y 70, con el surgimiento de una historiografía latinoamericana más crítica, trajeron estudios más rigurosos sobre el periodo. Investigadores colombianos
comenzaron a revisar los archivos disponibles, a recoger testimonios de sobrevivientes y descendientes, a cruzar fuentes colombianas con documentos diplomáticos norteamericanos. Fue a través de ese trabajo, lento y a menudo invisibilizado, que el cuadro histórico comenzó a aclararse, aunque sin llegar nunca a una versión definitiva y consensuada. Los archivos del Departamento de Estado norteamericano, cuando fueron parcialmente desclasificados, aportaron elementos reveladores. Los reportes consulares de la época describían la situación con una frialdad burocrática que resulta perturbadora. Las preocupaciones económicas de la United Fruit Company, las presiones sobre el gobierno colombiano, las evaluaciones sobre la capacidad del ejército para manejar la situación. En esos documentos, los trabajadores muertos son una variable más en una ecuación económica y política. Eso quizás es lo más perturbador de todo. No la violencia en sí, que fue ejercida por manos colombianas en suelo colombiano, sino el frío cálculo que la rodeó. La manera en que decisiones que afectarían la vida y la muerte de miles de personas fueron tomadas como parte de una negociación de poder entre gobiernos y corporaciones, con los trabajadores como elementos prácticamente invisibles en esa conversación. Eso no era único de Colombia. Era, y en ciertos aspectos sigue siendo, una característica estructural del capitalismo de exportación en los países periféricos. Pero en Ciénaga, en esa madrugada de diciembre de 1928, esa característica abstracta se concretó de una manera que dejó muertos en el suelo. ¿Qué queda hoy de la masacre de las bananeras? Queda en primer lugar el debate histórico que nunca se ha cerrado del todo. El número de víctimas sigue siendo incierto. Los archivos colombianos tienen vacíos que podrían ser accidentales o podrían no serlo. La investigación continúa, aunque a un ritmo lento y con recursos siempre insuficientes. Queda la literatura. 100 años de soledad permanece como la referencia cultural más conocida internacionalmente sobre el episodio, aunque sea una referencia mediada por la ficción. Para millones de lectores en todo el mundo, la masacre de las bananeras existe principalmente a través de las páginas de García Márquez. Eso tiene consecuencias complejas. Por un lado, le dio al episodio una visibilidad internacional que ningún libro de historia habría conseguido. Por otro lado, la estetización literaria puede desdibujar los contornos concretos de lo que ocurrió, las personas reales, las decisiones reales, las consecuencias reales. Los muertos de Ciénaga no son personajes de una novela de realismo mágico, eran personas. Queda también la memoria política. El movimiento sindical colombiano, a lo largo del siglo XX, ha regresado repetidamente a la masacre de las bananeras como punto de referencia. Como recordatorio de los riesgos de la organización obrera, como evidencia de la complicidad histórica entre el Estado colombiano y el capital extranjero. Esa memoria no es neutra. Es una memoria con intención política, usada en debates concretos sobre derechos laborales, sobre la relación con la inversión extranjera, sobre el papel de las fuerzas militares en conflictos sociales, y esa función de la memoria como instrumento de comprensión y de lucha en el presente es legítima. Es, podría argumentarse, una de las funciones más importantes que la historia puede cumplir. Pero también conviene mirarla con cierto cuidado crítico. La memoria colectiva, especialmente la memoria política, tiende a simplificar, a crear narrativas claras con héroes y villanos. Y la historia de la masacre de las bananeras, como la mayoría de los eventos históricos complejos, resiste esa simplificación. El gobierno colombiano de la época actuó de una manera que resulta difícilmente justificable, pero también operaba en un contexto de presiones que no es honesto ignorar. Los soldados que abrieron fuego eran colombianos, sí, pero también eran hombres que habían recibido órdenes en una estructura jerárquica que los convertía en instrumentos de una política que ellos individualmente no habían diseñado. Eso no absuelve a nadie de responsabilidad, pero sí complica el relato, y esa complicación es necesaria. Hay algo más que queda de la masacre de las bananeras, algo que trasciende el episodio específico y lo conecta con preguntas que Colombia ha tenido que hacerse repetidamente a lo largo de su historia. ¿Qué relación tiene el Estado con sus ciudadanos más vulnerables?
¿Hasta dónde llega la soberanía de un país cuando el capital extranjero está en juego? ¿Qué derechos tienen los trabajadores y quién los garantiza cuando el empleador tiene más poder que el gobierno? Estas preguntas no son preguntas del pasado, son preguntas del presente. Y en Colombia, un país que ha vivido décadas de conflicto armado en el que la tierra y los recursos naturales han sido repetidamente el nudo central, esas preguntas adquieren una urgencia particular. La masacre de las bananeras ocurrió hace casi 100 años, suficientemente lejos para ser historia, suficientemente cerca para seguir doliendo. Y la United Fruit Company, aunque bajo ese nombre ya no existe, transformada y absorbida y renombrada varias veces, dejó una huella que va más allá de las plantaciones del Magdalena. El modelo que representaba el capital transnacional operando en países en desarrollo con respaldo gubernamental y sin responsabilidad efectiva, ese modelo nunca desapareció. Cambió de nombres, cambió de sectores, cambió de regiones, pero la lógica central persiste. La región del Magdalena, décadas después de la salida definitiva de la United Fruit Company, siguió siendo una de las zonas más pobres y violentas de Colombia. Las riquezas que se extrajeron de allí no quedaron allí. Los trabajadores que las produjeron no se beneficiaron de ellas. Y las estructuras de poder que hicieron posible esa extracción dejaron raíces profundas que el tiempo no borró fácilmente. Eso también es parte de la historia de la masacre de las bananeras. No solo lo que ocurrió esa madrugada de diciembre, sino todo lo que vino antes y todo lo que vino después. En Ciénaga existe hoy un monumento a las víctimas de la masacre. Es un reconocimiento oficial, tardío y silencioso, de que algo ocurrió allí que merece ser recordado. Pero los monumentos son, por su naturaleza, estáticos. Congelan la memoria en una forma fija, y la memoria de la masacre de las bananeras necesita algo más que estatuas. Necesita conversación, necesita investigación, necesita que las preguntas incómodas sigan haciéndose. ¿Cuántas personas murieron realmente? La pregunta sigue abierta. ¿Qué documentos siguen sin ser accesibles? La pregunta sigue abierta. ¿Cómo se toman decisiones que cuestan vidas humanas en nombre del orden económico? Esa pregunta, la más incómoda de todas, también sigue abierta. Hay algo que los historiadores llaman la historia de los vencedores. La idea de que la versión de los hechos, que termina siendo la oficial, la que se enseña en las escuelas, la que aparece en los documentos del Estado, es invariablemente la versión de quienes ganaron. En el caso de la masacre de las bananeras, los vencedores inmediatos fueron claros. El gobierno colombiano restableció el orden que quería. La United Fruit Company continuó sus operaciones. Los Estados Unidos no tuvieron que intervenir directamente. Pero la historia tiene horizontes temporales más largos que las victorias inmediatas. Y vista desde esos horizontes más largos, el resultado es más ambiguo. El modelo que la United Fruit Company representaba entró en crisis. El siglo XX latinoamericano fue, entre otras cosas, un largo proceso de cuestionamiento de ese modelo. No siempre exitoso, no siempre pacífico, pero persistente. Los trabajadores de Ciénaga perdieron la huelga de 1928 de la manera más brutal posible. Pero la idea que defendían, que los trabajadores tienen derechos, que el capital debe responder por sus acciones, que los gobiernos tienen obligaciones hacia sus ciudadanos más vulnerables, esa idea no murió con ellos. Siguió circulando, en susurros primero, en voz más alta después, y sigue circulando hoy. Antes de cerrar, hay una última cosa que vale la pena subrayar. En los relatos de la masacre de las bananeras, como en muchos episodios históricos de violencia colectiva, es fácil que las víctimas se conviertan en una masa anónima. Los números 9, 100, 300, 3000 tienden a borrar los rostros individuales. Pero detrás de cada cifra había una persona. Un hombre que esa mañana había besado a sus hijos antes de salir. Una mujer que había llevado comida para compartir con los demás. Un joven que quizás era la primera vez que participaba en algo así, que había llegado lleno de una mezcla de miedo y esperanza que cualquiera de nosotros reconocería. Personas con nombres, con historias, con personas que los querían y que los esperaron.
Esos nombres, en su mayoría, no los conocemos. Y eso también es parte de la injusticia. Este episodio no es solo historia, es memoria, y cada persona que estuvo allí merece ser recordada con dignidad. Que su recuerdo no se pierda entre cifras ni versiones oficiales. Si este vídeo te dejó pensando, si sientes que la historia tiene más capas de las que nos enseñaron, entonces el próximo vídeo del canal va a interesarte. Hablamos de otro episodio que Colombia prefirió enterrar: el Bogotazo de 1948, el asesinato de Gaitán y el inicio de una violencia que cambiaría el país para siempre. La misma lógica, distintos nombres, la misma pregunta sin respuesta. Está justo ahí esperándote. Nos vemos pronto.